Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu palabra. Señor, guíanos y, Señor, haz que tu Espíritu, Padre, sea quien hable, quien exhorte, quien confronte, quien provea esperanza a cada uno de nosotros a través de tu poderosa palabra. Señor, que podamos tener oídos atentos, ojos atentos, corazones receptivos, corazones que vienen a ti, Señor, con la intención de oír y aplicar, de recibir y hacer. Señor, no solamente nos permita ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Gracias porque pones este pasaje en tiempo y forma. Pones esta tu palabra, Señor, porque tú sabes lo que tu iglesia necesita, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros personalmente necesita atender, necesita reflexionar, necesita corregir, Señor, puesto que tu palabra tiene esos propósitos en cada uno de nosotros. Sé tú, Padre, en mí, Señor, tú comunicando tu palabra para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, recordemos un poco lo que hemos estado nosotros viendo desde el capítulo 1, capítulo 3. Estamos entrando aquí ya en el capítulo 4. Es un pasaje un poquito largo, pues Jesús está enseñando, sigue enseñando. Lo está haciendo ahora por parábolas, y esta es una parábola, o más bien la única parábola que se explica, ¿no? Hay parábolas en las que Jesús la deja ahí para que los demás pudiesen escuchar, ¿no? Y la mayoría de las veces Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y aquí esta es la única parábola que se explica, ¿no? y que se hace explícita esta explicación, puesto que los discípulos que estaban con él, los 12, le solicitan, ¿verdad?, el poder entender lo que él estaba diciendo. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, bueno, hemos visto varias
situaciones, vimos sanidades, vimos esta presentación de Jesús, vimos esta identificación de Jesús con los suyos, ¿no? En su bautismo, en la tentación. Vimos también desde por ahí del 2 al 3 también esta sección que Marcos quiere comunicar en esta comparativa de verdaderos discípulos y falsos discípulos, de quiénes son de su familia, quiénes no son de su familia, esta comparativa de discípulos con los religiosos, ¿se acuerdan? Entonces, en esa línea, Marcos quiere en esta parábola como reforzar digamos, esta sección de comparar entre de verdad quiénes son los que realmente son verdaderos seguidores y discípulos y miembros de la familia de Dios con aquellos que no, ¿no? Tal así que da esta parábola en donde expresa estos cuatro suelos o estas cuatro regiones en donde cae la semilla, ¿no? Y la semilla, como bien sabemos, pues es la palabra de Dios. De lo cual nosotros ahorita, la intención es que nosotros reflexionemos en cuanto a cómo la palabra de Dios está haciendo efecto en nosotros, cómo está cayendo a nosotros, cómo la estás recibiendo, ¿no? Y en la manera en cómo la estamos recibiendo, ¿qué efecto está trayendo a nosotros? ¿Está creciendo? ¿No? ¿O está solamente ahí? ¿No? ¿O llegan las aves y se la comen? ¿No? Esta después que la explica, dice que estas aves tiene que ver con Satanás, de que roba, ¿verdad? Roba la palabra, puesto por los afanes, por las riquezas, por las tribulaciones, ¿no? Entonces, nos hará reflexionar este mensaje en cuanto a cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿no? En contexto, vamos a entrar en contexto un poco de lo que ha estado sucediendo. Marcos, recuerda, está presentando a Jesús como el siervo, ¿no? Estamos en esta sección de comparación entre verdaderos discípulos, entre verdaderos miembros de la familia de Dios. Vimos anteriormente cómo Jesús, más bien cómo Marcos da una lista de ciudades de aquellas personas que le seguían a Jesús. Jesús ya estaba ahorita en estos momentos, está siendo muy famoso, ¿no? Mucha gente le está siguiendo de varias ciudades de alrededor de Galilea. Vimos en el capítulo 3 esta primera lista de ciudades, y al final de esta sección que vimos hace dos predicaciones, da una lista específica de 12 discípulos que se estarían con él, ¿no? Una lista general, una lista específica. Vemos también esta comparativa de diferenciar, o más bien esta intención de Marcos de diferenciar verdaderos discípulos y falsos discípulos, de los cuales Jesús, en esta lista específica, Jesús mismo dijo que estos estarían con él, que predicarían el evangelio, que tendrían autoridad de sacar demonios. Entonces Jesús después va a ser muy tajante en cuanto a quiénes son su verdadera familia, diciendo: mi familia es aquella que hace la voluntad de Dios. Esta es una expresión muy tajante de Jesús, ¿no? O sea, mi familia, ¿quién es mi familia? Primero hace esta pregunta, ¿verdad?, a los que estaban ahí escuchándole: ¿quién es mi familia? Puesto que su familia le estaba buscando, ¿no? Su familia carnal, su mamá, sus hermanos que él tenía, y dice: mi familia verdadera es aquella que hace la voluntad de Dios. Haciendo énfasis en que aquellos que no, ¿verdad?, estaban enfocados en lo racional o carnal, como lo vimos con su misma familia, con los religiosos, y estos religiosos que mostraban su endurecimiento de su corazón al decir que tenían Satanás, ¿verdad? Primeramente, la expresión de su familia era: ¿estás loco, Jesús? ¿Estás loco? ¿Por qué estás haciendo esto? Vámonos, ya deja de hacer esto, te están persiguiendo. Los religiosos están ahí queriéndote matar, ¿no? ¿Estás loco? Y luego esta sección de religiosos diciéndole: tienes a Satanás, ¿no? Y Jesús los confronta y les dice: híjole, están ustedes blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no es Satanás en mí quien está obrando, sino es el Espíritu de Dios en mí quien está obrando para su gloria, ¿no? Puesto que Jesús, de acuerdo a Lucas, de acuerdo a Mateo, Jesús previamente
ha quitado demonios, ¿no? Ha sacado demonios. Entonces, Jesús va a seguir enseñando. O sea, estas expresiones no movieron a Jesús de ese plan que él tenía, ¿verdad? Estas expresiones de que tenía Satanás o de que quizás estaba loco, eso no movió a Jesús, sino Jesús siguió enseñando. Y como es común en Jesús, lo va a hacer ahora, o vamos a ver aquí por primera vez aquí en Marcos, el hacerlo a través de parábolas. ¿Mm? Y les va a contar en estos momentos esta parábola muy famosa, la parábola del sembrador. Está importante decir que una parábola es una narración breve y simbólica de la que se deriva una enseñanza real, ¿no? O un tema que no es explícito como tal. Aunque Jesús la va a explicar en este momento, esta parábola del sembrador comunica en temas que ellos sabían que eran temas de la agricultura, esta respuesta de quiénes son verdaderos discípulos y quiénes no son verdaderos discípulos. Por lo tanto, este sermón, como te decía al principio, pretende que nos ubiquemos, que reflexionemos en qué suelo estamos, cómo la palabra, cómo la semilla está siendo implantada en nosotros. ¿En qué suelo la palabra de Dios está haciendo efecto, la palabra de Dios? Y que entonces defina nuestro estado con Dios, ¿verdad? Si realmente somos sus hijos, si realmente no lo somos, si realmente somos de su familia o no lo somos, ¿no? Así que vamos a entrar al texto, versículo 1 al versículo 2. Observen, vamos a leer, dice, otra vez, me encanta cómo empieza, otra vez comenzó Jesús a enseñar. O sea, lo que pasó anteriormente no cambió sus planes, ¿verdad? Sino que Jesús, sobre esa línea de enseñar, puesto que ese era el propósito de él, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, dice el 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús está en Galilea, Jesús estaba en esta zona de Galilea, en estos momentos está en el mar, ¿no? Recordemos que el propósito de su ministerio principalmente era enseñar, predicar. Desde el capítulo 1 vemos a Marcos decir, predicar el evangelio de Dios, ¿verdad? Enseñar, y después él servía. Entonces, luego de que ha pasado conflictos ya con los religiosos, con los mismas personas seculares, derivadas de esta enseñanza con autoridad, de esta enseñanza con verdad. Estos grupos, ya vimos que tanto los seculares como los religiosos ya estaban llegando a la conclusión de decir, ¿saben qué? Vamos a matarle. O sea, no podemos con él, puesto que él está mostrando esta autoridad, ¿verdad? Esta verdad, no podemos contradecirlo. Entonces, lo mejor para nosotros es matarlo. Ya el entorno que estaba viviendo Jesús ya era un entorno de muerte, ¿no? Ya querían matarle, puesto que era un estorbo para ellos, ¿no? Y segundo es que además de que querían matarle, ellos habían dicho, los religiosos habían dicho, ¿saben qué? Vamos a decir que tiene un demonio, para que ya no le sigan más personas, ¿no? Dos cosas que comunicaban dureza del corazón de aquellos que tenían estas intenciones, de aquellos que estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Sin embargo, observamos aquí que Jesús no se detuvo a enseñar, y no porque fuera un necio, ¿verdad? Sino porque todo su ministerio y vida giró en torno a la voluntad de Dios. Toda su vida giró en torno a que Él debía mostrarse. Él debía mostrar su plan soberano. De hecho, Jesús oró por esa voluntad de los que habrían de creer. O sea, la idea de Jesús era predicar para que creyeran en Él, se acercaran a Él, tuvieran una relación con Él. En Juan 17:3, Jesús ora y dice, y esta es la voluntad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús. La vida eterna es conocer a Dios. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, a quien tú has enviado.
Por tanto, este era el objetivo de Jesús, por eso él enseñaba, puesto que la vida eterna era conocerle a él, era conocer al Padre, conocer el plan, conocer, saber el por qué él se iba a sacrificar, saber el por qué él iba a resucitar, saber el por qué él deseaba tener comunión con otros. Eso era vida eterna. Y entonces sobre esa voluntad, que es pues el evangelio, ¿verdad? Completo. Entonces sobre eso él enseñaba. Y Jesús toma una barca, como era típico de él, ¿te acuerdas? Aquella cuando llama a Pedro. Toma una barca y sobre esa base enseñó y se sentó sobre las orillas del mar y la gente estaba en tierra. Seguramente ya les había presentado algunas otras parábolas en ese momento, pero Marcos menciona esta parábola sobre esta línea de su propósito, de esta diferencia entre falsos discípulos y verdaderos discípulos. Fíjate cómo comienza el Señor Jesús, versículo 3, y dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta expresión de oíd tiene que ver con pon mucha atención. Oíd, ponme atención. Y yo me imagino aquí a Jesús con gran autoridad. Ponme atención, por favor. Como cuando les tengo que gritar a los chicos, ¿no? Pero con esta autoridad y con esta, con este deseo, ¿verdad? De decir, escúchenme lo que voy a decir. Esto es importante. Pongan atención, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Obvio Jesús, ¿no? El sembrador salió a sembrar, ¿no? Puesto que es sembrador. Pero me encanta Jesús porque de esto, obvio, él va a desplazar toda una enseñanza. Para que entonces dos grupos, tanto los que no creían en él, pues ahorita lo va a explicar, no entendieran como tal y tropezaran con la misma palabra, pero los que sí, ¿verdad?, pudieran lograr llegar a este entendimiento de su palabra, ¿no? Con esta expresión Jesús comienza a abrirles el panorama de la historia con una actividad de los cuales ellos ya estaban acostumbrados a hacer, que era sembrar, que era la agricultura, puesto que la mayoría de ellos pues se dedicaba a estas actividades, ¿no? La pesca, la siembra, etcétera. Y vamos a leer del 4 al 9, dice el 3, el sembrador salió a sembrar, y dice el 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Observa esta parábola. Ellos decían, bueno, sí Jesús, pues son cosas que suceden, ¿verdad? Que si caen en el camino, obviamente pues van a llegar las aves del cielo y se la van a comer, ¿no? Pero ¿qué significa Jesús, no? O sea, cuando Jesús dice del 4 al 9, ellos estaban, o sea, sí lo entendemos en un sentido común, pero ¿qué quieres decirnos a través de esto, Jesús? ¿No? Y luego dice, la otra cayó en pedregales. Obviamente, si una semilla cae en pedregales, pues no se va a dar, Jesús, obviamente. Lo entendemos porque nosotros hemos sembrado alguna vez, ¿no? Pero dice, salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, y luego la otra cayó en espinos, y obviamente pues la semilla al caer en espinos pues se va a ahogar, Jesús. Eso lo entendemos muy bien, porque lo hemos visto, porque lo hemos experimentado, ¿no? Y dice, y no dio fruto, pero dice, la otra cayó en buena tierra y dio fruto. Pues sí, Jesús, sí lo sabemos eso, ¿no? Nosotros conocemos las técnicas de la siembra. Pero ¿qué quiere decir eso, Jesús, con lo que tú nos quieres enseñar? Aquí Jesús utiliza esta parábola corta, utiliza una estructura de causa-efecto, o sea, de lo que pasa, qué efecto trae si
si la semilla cae en algún tipo de suelo, ¿no? Porque cuando el sembrador fue a sembrar, las semillas cayeron en 4 suelos diferentes, de los cuales en cada caso tuvieron resultados distintos. ¿No es así? 3 sin éxito, observamos, 3 sin éxito, y una con el resultado que se esperaba, ¿no? Que era la buena tierra, ¿no? Es decir, el resultado de cualquier sembrador es que su siembra se dé y a su tiempo se cosecha, ¿no? Jesús, eso lo sabemos, nosotros sabemos sembrar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora, es importante decir que el propósito del sembrador era sembrar siempre en buena tierra. No que a propósito él quisiera sembrar en estos suelos donde no tendría éxito. Sin embargo, cuando él iba caminando, pues iban cayendo estas semillas en estos espacios. Dice primero que algunas semillas cayeron junto al camino, ¿no? Significa que estas semillas cayeron por accidente mientras este hombre se dirigía a sembrar. No sé si ustedes han observado que en una tierra donde pasa mucha gente y se va haciendo el caminito, por el mismo peso, porque pasa mucha gente constantemente, digamos que la tierra se va como aplastando y te va haciendo dura, ¿no? Entonces, cuando cae una semilla, pues ahí no va a crecer nada, ¿verdad? Porque el piso es duro, ¿no? Puede ser que a nuestro alrededor sí haya vegetación, pero donde pasa mucha gente siempre va a estar como que no van a hacer nada de ahí. Entonces, a esto se refiere cuando este sembrador que iba a sembrar, pues algunas de las semillas que él llevaba, pues cayeron en ese espacio. Entonces, para esto, pues fue fácil, ¿verdad? Cuando cayó una semilla en este espacio o en este suelo, pues fue fácil para las aves ver las semillas y bajar y comérselas. Segundo, cuando dice que otras cayeron en pedregales, muchas veces no se sabe si por debajo de la tierra existen como camas de piedra. Yo hace poco, en la casa donde vivíamos antes, mi mamá me regaló un de aguacate y lo quise sembrar ahí en alguna parte, casi resulta que pasaban los días, le echaba yo agua, pero no se daba, ¿no? El aguacate. Y lo cambiaba de lugar y resulta que ahí en el espacio donde yo lo quería sembrar, pues había una cama de piedra hasta abajo. Entonces no podía, el aguacate pues no podía sembrar, ¿no? Bueno, aparte de que yo no sé un poco de eso, ¿no? De la agricultura, pero yo me di cuenta que cuando quise hacer el hoyito un poquito más grande, había mucha piedra abajo. Entonces el aguacate no podía cimentarse bien, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a que el segundo suelo donde cae esta semilla fue un suelo donde había mucha piedra, ¿no? Puesto que entonces, pues la raíz no tenía la fuerza, ¿verdad?, necesaria para poder crecer y para resistir al sol. Ahora, haciendo referencia al tercer suelo donde los espinos crecen, este es un suelo donde se ahoga cualquier siembra. Donde hay espinos, donde hay hierba mala, jamás se va a dar una siembra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta misma hierba o estos espinos van a ahogar la semilla y la semilla no va a tener espacio para poder crecer, sobre todo porque los espinos pues va a hacer que la semilla no tenga luz o le va a robar agua para poder tener este crecimiento que necesita, ¿no? Y se cumpla este propósito. Y por último, dice aquí que aquella semilla que cayó en buena tierra dio fruto y creció y produjo frutos exponencialmente, al 30, 60 y al 100 por uno, ¿no? Esto significa que aquellas semillas que se plantaron bien en una tierra fértil, en una tierra buena, esta cosechó abundantemente y de una manera exitosa. Jesús, eso ya lo sabemos, ¿no? Por eso Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, ¿no? Como nosotros diríamos, el que entendió, entendió, ¿no? El que me entendió, me entendió, ¿no? En esta expresión vemos que este era un llamado de Jesús a estar atento. Por eso Jesús al principio dice: escúchenme, oigan con atención, ¿no? Esta parábola es muy sencilla, pero ustedes tienen que escuchar
y tienen que entender lo que les estoy diciendo. No en un sentido carnal, sino en un sentido espiritual. Ya lo habíamos visto en la predicación pasada, ¿no? Estén atentos y disciernan lo que yo les estoy diciendo. Observen el mensaje, capten el mensaje de lo que yo les estoy diciendo con esta parábola, ¿no? Por eso, hermanos, es que antes de querer entender, necesitamos estar atentos a su palabra, ¿no? No dice estar dormidos, ¿no? No dice venir a dormirme, dice estar atentos, con los ojos abiertos, con expectantes de lo que Jesús me va a hablar, ¿no? Porque si tú dices no entendí, es porque a lo mejor no estuviste atento, es porque a lo mejor tuviste sueño, ¿no? Y a veces queremos nosotros entender la palabra, pero queremos abrirla cuando estamos muy cansados, ¿no? Cuando venimos de trabajar y con todos. Entonces estar atentos es prepararme. Al yo estar atento a su palabra es porque previamente yo me estoy preparando a ella para escucharla, ¿no? Quiere decir, o sea, si tú vienes, por ejemplo, en domingo a estar atento a su palabra es porque tú previamente dijiste me voy a dormir temprano porque mañana quiero estar atento, ¿no? Voy a preparar mis cosas antes porque quiero estar atento a su palabra, que no me gane el sueño, que no me agarren las prisas, ¿no? Entonces, es esta intención de estar atentos, ¿no? De digerir lo que estoy escuchando, de comer, ¿verdad? De comer lo que estoy escuchando, de nutrirme de lo que estoy escuchando. No es como nada más probar, ¿verdad? El alimento, ¿no? Sino es probar, alimentarme, y al alimentarme entonces yo estoy nutriéndome, ¿no? Yo estoy creciendo, puesto que me estoy nutriendo, ¿no? Por eso la expresión de Jesús al decir que el que tiene verdadero, el que escuche, verdaderamente entienda lo que está escuchando. Ahora, decíamos también la predicación pasada que lo racional no cabe en lo espiritual, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? ¿Te ha pasado que lees y no entiendes nada? No entiendo nada, ¿no? Leo y leo y leo y no entiendo nada. Es común que nos pase pues, por nuestra naturaleza, pero es que es probable que estemos como queriendo entender por nuestra carne, por nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces necesitamos la ayuda, ¿verdad? Del Espíritu. Espíritu, ayúdame a comprender tu palabra. Cuando estamos en nuestro devocional, es como, no es leer nada más porque ya cumplí mi día y ya tuve mi lectura, sino Espíritu, dame tú la instrucción del día de hoy. Y cuando tú lees y el Señor te da la instrucción y te dice, yo quiero que aprendas esto hoy, ese es el discernimiento, ese es el atender, eso es el que estuve yo atento a lo que el Señor me quiso decir. Entonces, por eso es que lo carnal nunca va a juntarse con lo espiritual. Ya decíamos la semana pasada que citamos Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Queremos venir a la palabra en la carne, y entonces vamos a pensar en cosas de la carne. Estamos en la palabra y de repente ya estamos pensando en otra cosa, ¿no? Porque, dices, ¿por qué pensé en esto si yo estoy aquí? ¿No? A mí de verdad me ha pasado, ¿no? O estoy orando y de repente ya pensé en otra cosa, ¿no? O estoy orando por querer orar nada más y entonces ya mi mente se fue a otro lado. ¿Por qué? Porque estoy en mi propia carne, ¿no? No le damos esa seriedad, ¿verdad? Y decirles, Espíritu, ayúdame a concentrarme. Espíritu, ayúdame a que seas tú mismo dándome el entendimiento y tú mismo diciéndome a mí qué es lo que te tengo que pedir a ti. Dice enseguida, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros leemos carnalmente, entenderemos carnalmente, ¿no? Si se enseña carnalmente, aprenderemos carnalmente, ¿no? Si se enseña en una iglesia carnalmente, la iglesia entenderá carnalmente las cosas, ¿no? Por eso es que es abrir la Escritura, escuchar con atención lo que Dios quiere decirme, ¿no? Por eso es abrir la palabra. Jesús no enseñaba pasos para sentirse bien.
¿no? Jesús no decía, porque es Día de las Madres, voy a hablar de las madres, ¿va? Él abría las Escrituras y él predicaba la palabra, ¿no? Él no te daba pasos para sentirse bien, ¿no? O porque era Día del Amor, voy a hablar del amor. Él hablaba todos los días del amor, puesto que el Evangelio era el amor, ¿no? Él hablaba de sí mismo, ¿no? Entonces, hermanos, lo espiritual jamás se va a entender bajo lo carnal o lo racional. Estemos muy atentos, siempre, expectantes a lo que Dios nos va a decir siempre, ¿no? Por eso el mundo ataca la doctrina de Dios, ¿no? Tal como lo estaban haciendo los fariseos, los escribas, porque no había nada espiritual en ellos. Ellos estaban entendiendo todo en un sentido carnal, en un sentido mundano, por así decirlo. Ellos estaban en otra línea y no en la línea verdadera, que era el Evangelio de Cristo. Ellos, puesto que no aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿no? Y de aquí, hermanos, debemos ser como muy conscientes, muy, digamos, muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? Abrir la Escritura todos los días, ¿no? A veces queremos combinar lo que el mundo enseña con lo que el Señor enseña. Gracias. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? A estos libros, ¿no? Sé tu mejor versión. Dios quiere ver tu potencial, ¿verdad? Estos títulos que nos agradan, ¿verdad? Tú eres un gran campeón, ¿no? Ámate a ti mismo y ve tu potencial, ¿no? Descubre tu interior. Y ahí vamos y compramos estos libros, ¿no? A ver, quiero descubrir mi interior, ¿no? 5 pasos para ser feliz. Y ahí vamos a gastar nuestro dinero en eso. Mas el Evangelio dice, tú eres un pecador, necesitas a Cristo. Eres un vil pecador, necesitas a Cristo para que por medio de la fe en Él y su gracia manifestada en este sacrificio para el perdón de pecados y su resurrección, hallemos esperanza, gozo y paz. Para ahora decir, como decía el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ahí estamos con este tipo de libros, ¿no? Psicologías. Decía el apóstol Pablo, filosofías huecas que no tienen un sustento. Y ahí estamos nosotros queriendo disipularnos tal cual el mundo quiere hacerlo. Lo único que nosotros, hermanos, necesitamos en nosotros es el Evangelio de Cristo. Abrir la Escritura para que seamos transformados, para que el Evangelio nos vivifique, ¿no? Para que nosotros, al tener el Evangelio en nosotros, que es la semilla, entonces esta semilla comience a echar raíz poco a poco. Y entonces al echar raíz va creciendo, y primero es necesario que la raíz que crezca hacia abajo, ¿no es así? Y luego empieza a crecer para arriba y vienen los frutos. Pero eso es lo único que el Evangelio puede hacer. Estos libros lo único que van a hacer es robarte tu gozo, robarte. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a caer, ¿no? Constantemente la vamos a regar. Así que los que son del Espíritu, es necesario que el Espíritu enseñe las cosas de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho, ¿no? El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús ha dicho, lo que el Padre ha dicho a través de su palabra. No vamos a entender nada ni a comer nada a menos que el Espíritu nos enseñe a través de la palabra de Cristo en nosotros. Por eso Jesús hablaba en parábolas a la gente, porque solo a sus discípulos se las pudo explicar. Solo aquellos a quienes estaban con Él pudo darle este sentido verdadero a ellos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el versículo 14 en adelante. Mientras tanto, Jesús les hace ver el propósito de enseñar de esta manera. Fíjate el versículo 10.
lo que dice Jesús cuando estuvo solo. Es decir, él da esta parábola, había mucha gente y muchos se fueron, y entonces se queda él con los 12, y dice, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, ¿no? O sea, es decir, mucha gente se quedó con el relato y dice, ¿qué quiso decir Jesús? Bueno, no entendí, vámonos, ya. ¿No? Pero a lo mejor entendió la historia, como diciendo, eso ya lo sabemos, Jesús, ya sé cómo se siembra. A lo mejor entendió la historia, pero no entendió el propósito de la historia. No entendió la realidad que se estaba exponiendo en esta historia. Entonces se quedó con sus discípulos, ¿no? Y dice el versículo 11, y les dijo, a vosotros, refiriéndose a sus discípulos, dice, os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Jesús distinguió, ¿verdad?, a sus discípulos de los falsos seguidores, diciendo, a ustedes os es dado a conocer, a saber el misterio del reino de Dios. A ustedes, mis discípulos. Obviamente no había llegado el Espíritu Santo, pero Jesús estaba con ellos, y Jesús mismo les explica. Y ahora a nosotros Él nos da su Espíritu para que el Espíritu mismo nos dé a entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros, ¿no? Entonces significa que solo por Jesús ellos podían entender lo que Él estaba diciendo. Más los incrédulos, más los falsos discípulos, dado que no deseaban arrepentirse, dado que nada más le buscaban para que les hiciera un milagro, entonces por eso Él enseñaba en parábolas para que estos quedasen confundidos por este tipo de enseñanza, puesto que las razones por las que le seguían eran las incorrectas. Y entonces Jesús cita, en verso 12, Jesús cita un verso de Isaías, más en específico es Isaías 6:10, dice el 12, escucha, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano, la complejidad del misterio de la palabra de verdad requiere que Dios mismo le revele al hombre su propia palabra. Se requiere, hermanos, que Dios mismo nos revele a nosotros su misma palabra. Por nosotros mismos no podemos comprenderla. Necesitamos de Él mismo, en nosotros, para que sea Él mismo revelándonos su propia palabra. Necesitamos de su Espíritu para que Él mismo nos revele lo que Él quiere decirnos o lo que Él quiere decir en una enseñanza. Para que Él en nosotros, asimismo, sean abiertos nuestros ojos, nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Y entonces nosotros podamos ir comprendiendo cómo Dios ve todas las cosas. ¿Cuál es la perspectiva de Dios, ¿no? Observen aquí que los discípulos tampoco entendían, puesto que estaban siendo, sus discípulos estaban comprendiendo, pero a diferencia de la multitud, ellos fueron enseñados. A ellos se les explicó, puesto que Jesús estaba tratando con ellos, tanto que Jesús los estaba capacitando y enseñándoles su misma palabra. Dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Los confronta un poco Jesús, como diciendo, ya han estado conmigo y no pueden comprenderla, ¿no? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No? Y entonces Jesús va a explicar la parábola, esta parábola que les acaba de decir, y entonces en el versículo 14 les dice, les da esta analogía de quién es quién, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra, puesto que entonces la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿no? Jesús está diciendo que aquel que predica la verdad, aquel que predica el evangelio, ¿no?, es el que siembra, ¿no? Obviamente el texto está hablando de él como el sembrador de sembradores, ¿verdad? Pero también aplica a todo aquel que predica la palabra de Dios. Así que el verdadero sembrador es aquel que tiene como objetivo que la palabra sea sembrada en buena tierra, es decir, llegar con la palabra al corazón del pecador, para que entonces la palabra comience a tener el efecto, como una semilla, ¿no?, de echar raíz, de empezar a crecer, ¿no? Y que entonces esta produzca fruto, ¿no?,
Y entonces podemos entender aquí que hay de aquel, ¿verdad?, que no tenga el mismo objetivo, puesto que a los 12 ya les había dado esta instrucción de ¿qué? De predicar la palabra de Dios. Entonces podemos decir, hay de aquel que no tiene este mismo objetivo, ¿verdad? ¿Para qué nosotros predicamos a otros? ¿Podemos entenderlo aquí? Para que la semilla caiga en una buena tierra. Y entonces Dios se encargue de echar raíz en esa persona. ¿Quién es el que le va a dar crecimiento? Dios mismo, ¿verdad? Puesto que Él es el labrador, ahorita lo vamos a ver. Todo discípulo es llamado a predicar el evangelio o llamado a ser un sembrador de la palabra de Dios, es decir, un sembrador del evangelio. Jesús, cuando establece a estos 12 en 3:14, Él les dice, Él les da esta tarea de predicar el evangelio. ¿Qué estás tú sembrando en otros? ¿Estás sembrando el evangelio a otros? ¿Qué estás sembrando con tus hijos? ¿Qué estás sembrando con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros? ¿Cómo estás tú sembrando? Si tú eres un sembrador que está tratando o buscando, ¿verdad?, colocar la semilla en el lugar correcto. ¿Qué estás sembrando con tus hijos, en la iglesia que estás, con tu testimonio? ¿Cómo tú estás sembrando? ¿O estás sembrando a lo mejor gritos, malas contestaciones, ¿no?, mal testimonio? ¿Qué sembramos todos los días, ¿no? Si hemos nosotros creído en Jesús, si nosotros nos consideramos discípulos de Jesús, somos llamados a ser sembradores, a predicar el evangelio, sembrar a Cristo en otros, que Cristo se conforme en otros, puesto que es una tarea que el Señor nos ha puesto como discípulos. ¿Qué estás sembrando más? ¿Cómo son tus expresiones con otros? ¿Cómo te estás dirigiendo a otros? ¿Estás sembrando en tus hijos el evangelio? ¿Estás sembrando en tu familia, en la iglesia? ¿Estás tú sembrando realmente el evangelio? Ahora, si vas por el objetivo de sembrar la semilla, ahora, somos llamados a sembrar la semilla, pero no está en nosotros que la semilla produzca, ¿verdad? Porque quien hace la obra, ¿quién es? Nuestro Dios, ¿verdad? Tampoco podemos jactarnos de decir, bueno, ¿para qué siembro si no se van a convertir? ¿O para qué siembro si Él no me va a hacer caso? Puesto quien determina que esta semilla eche raíz y dé fruto es el Señor, ¿no? Quien determina dónde cae, el suelo donde cae, es el Señor, ¿no? Y si tú has recibido con gozo la palabra y estás obedeciendo, es porque el Señor halló en ti buena tierra. Y Él mismo, por su gracia, te ha permitido que esta semilla crezca, que esta semilla empiece a echar raíz, empiece a dar fruto. Por eso la pregunta también podría ser, ¿estás dando fruto? Otros pueden ver que estás dando fruto. ¿Y saben quién es el fruto? Cristo. Cristo es el fruto. ¿Estás mostrando a Cristo a otros, con tu familia, con tu esposa? Pregúntale a tu esposa, ¿estoy dando fruto? Pregúntale a tus hijos, hijo, ¿crees que estoy dando frutos? ¿Estás viendo a Cristo en mí? Pregúntale a tus compañeros de trabajo. Cristo se manifiesta en cómo trabajo, ¿no? Cristo, puesto que Cristo es el fruto, puesto que la palabra implantada, si tú siembras jitomates, vas a tener jitomates. Si tú siembras a Cristo aquí, la palabra de Cristo, entonces lo que se espera es Cristo. Cristo es el fruto. Y esto debe llevarnos a la reflexión siempre y de poderle preguntar a otros, a la iglesia misma, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy siendo testimonio para ti? Y a manera de reflexión, si hay áreas que no, pues tratar de corregir, de animarnos, de exhortarnos unos a otros. Entonces, porque bueno, nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Es el sembrador de sembradores el que decide, ¿verdad?, en qué tierra cae. Con base a su soberanía, Él va a determinar que esta semilla pueda crecer. Claro, con la responsabilidad que tenemos también como hijos de que esta semilla
crezca, de que esta semilla eche raíz y produzca fruto. La semilla puede caer en los siguientes suelos. Versículo 15, y estos son, aquí ya Jesús va a explicar, y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, aquellos de los cuales la semilla cayó en el camino, en este suelo duro, ¿no? Dice, son aquellos que en las que se siembra la palabra, la oyen, pero como hay dureza en el corazón, porque el camino no puede penetrar la semilla, entonces la semilla no puede hacer el trabajo, no puede echar raíz. Y entonces, pues vienen las aves que representan a Satanás, ¿no? Vienen Satanás y con una tentación pequeñita ya valió. ¿Por qué? Porque no hay raíz, no está haciendo el efecto necesario, puesto que tu corazón está como el camino, duro, aplastado. En un camino está duro porque todos aplastan ese camino, y así pareciera nuestro corazón cuando no queremos, ¿verdad? Y entonces la palabra no hace efecto en ese camino. Es muy fácil para Satanás. Cuando una semilla quiere estar en el camino, es muy fácil Satanás arrebatar la palabra en esta persona. En pocas palabras, estos creen en Dios, van a la iglesia, levantan sus manos, ¿no? Pero aún son esclavos del pecado, ¿no? Viven en remordimiento, sí, de su pecado, pero cuando se les presenta el pecado acceden fácilmente. Cuando se les presenta la tentación, acceden fácilmente. Como podemos decir que en resumen, estos son clientes frecuentes de Satanás. Que Satanás les pone la tentación y ahí vas. Y entonces viene el remordimiento, dice, hice esto, voy a la iglesia, escucho y todo, y sí hago, pero viene otra vez la tentación y caemos. La constancia, ¿no? Entre estar en el pecado y querer estar con Dios, ¿no? Entonces, estos son los que son clientes frecuentes de Satanás, podemos decirlo así. Versículo 16 dice, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, estos donde la palabra fue sembrada en pedregales son aquellos que la reciben con gozo, ¿no? Pero no, la palabra no puede echar raíz y son de corta duración. Es decir, son aquellos hermanos que son emocionales, ¿no? Que cuando están alegres están con gozo en el Señor, pero cuando viene una tribulación o cuando viene algo que sucedió, se desaniman fácilmente y son de corta duración, se van, ¿no? O estos hermanos que están de iglesias en iglesias, es que me trataron mal ahí, voy a otra, y lo vuelven a tratar mal y va a otra, ¿no? Y vuelve a tener una situación, van a otra, y así. Los de corta duración, los emocionales, que se va, su ir a la iglesia o su fe se basa en cómo se sienten ellos, ¿no? O en la situación que está pasando, ¿no? Estos son los que cae la semilla en pedregales, ¿no? Estos hermanos a menudo dicen, ¿por qué me va mal, verdad? Si estoy con Dios? ¿Por qué me pasa esto si yo me congrego todos los domingos, ¿no? Además sirvo, ¿verdad? Me voy a dejar de congregar porque no puedo aceptar que Dios permita esta muerte, este dolor, esta situación que estoy viviendo. Viene la tribulación, viene la persecución y se aleja. Y ese gozo por el cual recibieron la palabra se destruye y entonces se separan. Estaba mejor antes, ¿no? Podía salir con mis amigos, podía ir con mi familia, ¿no? Podía dormir más, podía hacer cosas más, ¿no? Dejan de venir, dejan de seguir a Dios por situaciones difíciles y entonces eso nos muestra esta corta duración de gozo.
en el Señor. Y dice el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Viene el tercer suelo, ¿eh? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Está donde las palabras se siembran en zonas de espinos, son aquellos en los que los afanes de este siglo, sobre todo las riquezas, la codicia, estas dos cosas abruman y ahogan la palabra de Dios. Es decir, este tipo de los cuales caen en espinos, ¿no? Para ellos es más importante el tener, ¿no? El tener no sé, dinero, el tener recursos, ¿no? Las riquezas están por encima de lo que es Dios. La codicia está por encima de lo que es Dios, ¿no? La mayoría de estos son los que creen que Dios los llamó a ser ricos, ¿verdad? Por lo tanto, esto los cega, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Esto minimiza el evangelio. Ellos no precisamente niegan a Dios, ellos dan gracias a Dios por eso, pero en su interior desean más las riquezas que a Dios. Lo que pasó con el joven rico, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús, vende tus propiedades y sígueme. Pero él amaba más las riquezas, se entristece por eso. El Señor nos dice a estos, precisamente el Señor trata con estos, ¿no? Con estas personas, sobre todo que tienen las riquezas por encima de él. Deja regularmente, ¿no? Deja tu trabajo y sígueme. ¿No? ¿Cómo lo voy a dejar? Deja de trabajar domingos para que me sigas. ¿No? ¿Cómo? Si yo lo tengo que hacer, ¿no? O deja esto, ¿no? O deja de codiciar esto, no, pero pues esto es lo que más yo amo, ¿verdad? Entonces estos son de los cuales las riquezas abruman, de los cuales las codicias no permiten que la luz entre. La codicia y las riquezas roban el agua necesaria que necesita el pecador para arrepentirse, como los espinos, ¿no? Roban todos los nutrientes para que la semilla pueda echar raíz y crecer. Me llama la atención sobre todo en algunos pastores en Estados Unidos, ¿verdad? Que como que ven, por ejemplo, el pastorado como un trabajo, ¿no? Y se van cambiando porque en alguna iglesia que es más grande les van a pagar más, ¿no? Y se van cambiando así. Conocí un caso así de que, no, es que este pastor se va a ir acá porque sintió el llamado de Dios, porque cree que acá le va a ir mejor, ¿no? Y es eso, o sea, el codiciar por encima de Dios las riquezas, ¿no? El tener como más énfasis en estar yo bien, en tener lo necesario antes que a Dios, ¿verdad? Entonces, también en situaciones, ¿verdad? Yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay pantallas grandes, ¿no? Porque ahí no hay predicadores famosos, ¿no? Codicia, ¿verdad? Ahí no hay luces de colores, ¿no? Ahí hay pastores hipster que tienen tatuajes, ¿no? Yo voy ahí porque ahí está chido. Empezamos a codiciar cosas, ¿no? Más que al Señor, más que el Evangelio, más que la palabra de Dios. También suele pasar, ¿no? De aquellos padres que proyectan más el futuro profesional de sus hijos, ¿no? También hay cierta codicia ahí, porque yo voy a ser tenemos la idea de que ser un buen padre es que nuestros hijos tengan una buena carrera. O sea, no está mal, porque podemos hacerlo, pero si el énfasis como padre no es que nuestros hijos se rindan a Cristo y vivan el Evangelio, entonces ya fallamos como padre, ¿no? Queremos y tenemos la satisfacción, ¿verdad?, de que ellos sean médicos, sean abogados, ¿verdad? Y entonces yo hice bien las cosas, hasta nos sentimos orgullosos. Pero el punto es que como padres debemos nosotros proyectarlos a un futuro espiritual, que reciban a Cristo, que amen a Cristo. Ya si mi hijo va a ser, no sé, lo que sea, está bien, pero que esté rendido a Cristo. Claro que yo voy a trabajar, ¿verdad?, para que él pueda tener a lo mejor ciertos estudios, pero mi prioridad como padre debe ser que ellos
se rindan al señorío de Cristo. Decía Hebreos, puestos los ojos en Cristo. Dice el 20, y estos son, ya cierra la parábola, bueno, más bien la explicación de la parábola, y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Subráyale ahí o ponle amarillo. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Oyen la palabra y la reciben. Oyen. Estos son los de buena tierra. Los que oyen, reciben y dan fruto. No solamente la escuchan, no solamente se sienten gozosos, no solamente se sienten sí atraídos por lo que Jesús hace, no solamente es eso, sino que la reciben, o sea, la reciben en su ser, ¿verdad? En su corazón, la guardan, ¿no? Y entonces dan fruto, puesto que cuando la reciben, entonces la semilla empieza a echar raíz en toda nuestra vida y entonces comienza a dar fruto. Un montón de fruto, ¿eh? Un fruto exponencial, porque dice 30, 60 y al 100 por uno, ¿no? Aquellos en los que la semilla se ha sembrado en buena tierra son aquellos que la oyen, reciben. No hay más, oír, recibir. Y el oír y recibir va a producir mucho fruto, ¿no? Y ante este recibimiento es importante que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos, creamos, confiemos en el Señor y obedezcamos a su palabra. Esto es el recibir. El sentirme yo un pecador, de que necesito a Cristo, de que reconozco mi pecado como esta situación de que estoy en una situación grave con Dios por mi pecado, entonces que necesito arrepentirme, necesito confiar en Él, pero también necesito obedecer. Y entonces es ahí donde la palabra comienza a echar raíz y empieza a dar frutos. Aquí no caben los sentimientos. O sea, tú recibes como te sientas. Tú recibes como esté tu situación o como esté tu alrededor. Tú oyes y recibes y haces en obediencia. Aquí los afanes no tienen nada que ver. Aquí cabe únicamente la palabra de Dios. La buena tierra es una tierra blanda que es preparada por Dios mismo, por el labrador. Dios es el labrador. Juan 15, 1, 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién hace toda la obra? El Señor, ¿verdad? Por esto es que Él es el labrador, Él prepara la tierra, Él echa raíz, Él la limpia, Él limpia los frutos, Él poda, ¿verdad? Lo malo. Y entonces, ¿para qué lo hace? Para que des todavía más fruto, ¿no? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No solamente, fíjense bien, no solamente la palabra echa raíz, sino que la misma palabra limpia este crecimiento, este fruto que vamos nosotros dando. Dios, a través de su palabra, somos limpiados. Todo el trabajo de labrado, nutrientes y limpieza lo hace el Señor a través de su palabra. Entonces, si el labrador usa su palabra para hacer su trabajo en nosotros, eso nos hace ver qué tan importante es su palabra en nosotros, qué tan importante es venir a ella para prepararnos, para nutrirnos, para ser limpios. Dice en este mismo texto, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Permanecer. Había un ejemplo que ya lo teníamos como muy, pues ya muy arraigado, puesto que el pastor que estaba antes, ponía este ejemplo. Nunca hemos visto un árbol
haciendo esfuerzo para echar fruto, ¿eh? Nunca hemos visto un árbol decir, ahí viene la manzana. ¡Pah! No, ¿verdad? ¿Qué es lo único que hace el árbol? Estar en su lugar, ¿eh? Permanecer, recibir los nutrientes, ¿vale? Y las ramas también están ahí nada más. Y de repente viene esta limpieza del nutriente y entonces el fruto sale solo. Entonces lo único que nosotros, como pámpanos, es permanecer en la vid. Y la vid es Cristo, ¿no? El sembrador siembra la palabra de Cristo que se espera para que se coseche Cristo mismo en nosotros. Cristo es el resultado de una semilla bien plantada. Cristo es el fruto de la vid. Si la palabra de verdad, hermanos, ha afectado tu vida, es Cristo quien debe mostrarse en ti. La manera en que tú sabes si estás dando fruto es que tú estás viviendo tal cual Cristo vivió. Cristo te ha enseñado a vivir. Te decía hace unos momentos, ¿qué dirían los de a tu alrededor? ¿Estás mostrando a Cristo? ¿Estás dando fruto? ¿Estás mostrando a nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué suelo? A la luz de esto, ¿en qué suelo ha caído la semilla en tu vida? ¿Es de corta duración la semilla? O sea, vienes los domingos, la recibes con gozo, pero ya el lunes sigues a lo mismo. O más bien no lunes, sino ya domingo en tu casa, ¿verdad? Ya empiezas otra vez tu vida normal, ¿no? Pedregales, ¿no? O es como en el camino, ¿no? La recibes bien, ¿no? La palabra, soy cristiano, pero entonces el lunes llega la tentación, ¿no? En el trabajo. Te invitan el frasco, el trago. Dices, no puedo, sí, échame el trago. O ya te invitaron el cigarrillo. Si vienes aquí, si muestras cierta fidelidad, pero toda la semana Satanás ya te agarró como cliente, ¿no? Dice, sí, va los domingos, pero el miércoles le voy a poner lo que a él le gusta. Chin, te pone la botella y ¿no? El vicio, ¿no? Las malas palabras, los amigos, ¿no? Tales mujeres ahí que te escriban. Y chin, ya caíste, y otra vez domingo y lo mismo, ¿no? Aquellos en los que están plantados en estos, ¿cómo se llama? El último, ¿cuál era? ¿El tercero? Los espinos, ¿no? Que ahogan las tribulaciones. Estás pasando una situación difícil y ya el lunes ya te desanimaste. El lunes ya por esta tribulación que estás pasando, ya no voy a venir al Señor porque estoy triste. No voy a venir al Señor porque ¿cómo es posible que Él permita que mi familiar esté enfermo o que mi hijo esté enfermo o que yo me sienta estos dolores y te decaes y estás toda la semana así decaído? Entonces, o es buena tierra en donde entra el Señor todos los días, va entrando. Vas tú captando en el espíritu el mensaje, va echando raíz, te vas animando más y estás caminando con el Señor y vas creciendo. Y el fruto es visible a todos. Y entonces, aquellos que no conocen, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque se ve Cristo, ¿eh? Oye, tú debes de ser cristiano, ¿no? Porque veo que sí lo soy, pero no soy yo, es Cristo, ¿eh? Porque Cristo es el fruto. Reflexiona en esto, hermano. Reflexiona. Si hay algo que tienes que arrepentir, hay algo que tienes que dejar, hay algo que tienes que olvidar, cortar, hazlo y deja que el Señor entre todos los días en su palabra y camina con Él para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por permitirnos estar juntos de nuevo un domingo más, el poder escucharte, el poder alabarte, el poder estar como iglesia unidos, funcionando para tu gloria, Señor. Gracias por
lo que tú estás haciendo en este lugar, lo que tú estás obrando, Señor. Entendemos, Padre, que tú eres el que da crecimiento. Nosotros podemos, no sé, tener la acción, Señor, pero al final tú eres, Padre, quien da crecimiento, tú eres quien da el Espíritu para que esta iglesia sea conformada a la imagen de tu Hijo. Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, podamos recibirla, no solamente oírla, sino recibirla, como bien dice esta parábola, y al recibirla, entonces guardarla y entonces aplicarla. Y en esa medida que tú vas obrando, en esa medida que tú vas creciendo, Señor, que tú produzcas fruto en cada uno de nosotros. Como iglesia, Señor, que puedan ver otros el fruto que es Cristo. Que otros puedan vernos como que aquí mora Cristo, aquí es Cristo quien brilla. Cristo es el que es exaltado en todos. Señor. Danos, Padre, las fuerzas, danos la responsabilidad, Señor, de ir a tu palabra, puesto que tu palabra nos nutre, puesto que tu palabra nos limpia, puesto que tu palabra, si permanecemos en ella, tú permaneces en nosotros. Padre, gracias por este tiempo, por tu poderosa palabra, Señor, y haz que produzca un efecto positivo bajo tu propósito. Te glorificamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.